Hermanos, para comprender la breve meditación de este día, repasemos unos antecedentes. Envueltos en las páginas del misterio y del silencio, permanecen los datos familiares y personales del protagonista de uno de los incidentes más antiguos en la historia del pueblo de Dios. Nada se conoce sobre sus antepasados, familia propia, rasgos físicos, edad, ni actividades diarias. Sin embargo, los pocos actos que de él se describen en la Biblia constituyen un tema de mucha vigencia en todo momento y más en el presente. El contexto temporal en el cual se desarrollaron los hechos realizados por este personaje se ubica en los últimos días de aquel grandioso viaje que realizaron los descendientes de Abraham. Según la historia, en un momento dado, un grupo de aquellos que una vez salieron de Egipto está en la frontera de la nación moabita. Y para entender a cabalidad el papel de este individuo, tenemos que considerar el marco histórico, político, religioso y cultural que existe en esos días. ¿Qué está pasando en esos días? Varias décadas han pasado desde que empezaron a difundirse las noticias y sus comentarios sobre los hechos extraordinarios e inauditos ocurridos en una de las más grandes naciones de aquel entonces. Por todo el oriente se esparcieron las noticias y sus posibles interpretaciones de cómo fue destruida la tierra de los poderosos faraones. Antes, el mundo solo recordaba muy débilmente detalles de dos grandes hechos sobrenaturales de un pasado bastante remoto. Estos eran el diluvio y la confusión de lenguas en Babel. Pero en los días de la historia que repasamos hoy, eran muy populares las versiones sobre 10 grandes plagas repentinas y sucesivas que aniquilaron a Egipto y humillaron a sus dioses. Nosotros no podemos detallar aún con la más poderosa imaginación qué pensaban y decían los otros pueblos vecinos de Egipto sobre aquello de la cual miles fueron testigos y voceros. Hermanos, pero para los contemporáneos de aquellos días, cada vez eran más frecuentes los comentarios sobre los eventos ocurridos en la tierra de las pirámides. ¿Y por qué tantos comentarios? La razón de ello es que la gente a favor de quien los portentos se habían realizado se acercaban rápidamente a la tierra de Moab. Para los madianitas y moabitas, los errantes hebreos que se acercaban eran una amenaza completa. Estos esclavos fugitivos eran un invasor contra el cual luchar, pero no solo como pueblo, sino como símbolo de una fuerza sobrenatural que los alimentaba milagrosamente, los guiaba y los alumbraba. Sucede que el poder que derrotó a Egipto y les abrió a los hebreos el Mar Rojo venía con ellos. Son esas las circunstancias que sirven de contexto para que el protagonista de nuestra breve historia de hoy entre en acción. El personaje de nuestra reflexión entra en escena y su actuación nos enseña grandes lecciones. Como se ha dicho, es un individuo enigmático que es reconocido en toda la región por sus poderes sobrenaturales, de los cuales nadie dudaba. Como ustedes ya saben, hermanos, para los habitantes de Mesopotamia, la única forma de combatir un poder sobrehumano era con otro poder sobrenatural. Y ese poder estaba, según los naturales de la región, en un hombre llamado Balaam. Al inicio de esta meditación hemos dicho que es un hombre enigmático. ¿Cuánto sabe usted de él? ¿Era en verdad un profeta de Dios? ¿En qué pasaje la Biblia lo llama profeta? Ninguna o poca información da la Biblia de su vida. Sin embargo, una cosa es cierta. Números 24, 3 y 4 nos dice algo de él. Y se confirma que sobre él sí reposó en algún momento la revelación divina. La Biblia no lo llama profeta en forma enfática,
pero este hombre sí gozó del don de conocer las visiones del Omnipotente. Solo Dios sabe por qué le concedió a este hombre esa bendición. La inspiración nos dice en alguna de sus páginas que Balaam había sido hombre bueno y profeta de Dios. Para que los habitantes de la región lo consideraran un hombre con grandes poderes, algunas evidencias debió haber realizado o algún acto portentoso. ¿Qué milagros se atribuían a Balaam? ¿Qué hechos convencieron a Balac, rey de Moab, de que Balaam era el hombre indicado para sus planes? Hermanos, innegablemente, en pocas horas, Balaam fue o se convirtió en el motivo más importante de las diligencias hechas por el reino moabita. Llevarlo a Moab era prioritario. Y esto lo demuestra esa gran comitiva de embajadores que fue enviada para que atravesara las montañas y los desiertos en la búsqueda del hombre clave para Balac. Las simples palabras de este singular personaje serían, según Balac, el arma eficaz para acabar con la amenaza hebrea y detener ese poder que los ayudaba. Como podemos ver en la historia que ustedes conocen bastante bien, al rey moabita no le interesaba saber de dónde provenía el poder de Balaam, solo quería usarlo en beneficio de sus intereses. Y hermanos, rápidamente, el encuentro de este personaje con los embajadores paganos y lo que sucedió después nos ofrece una gran variedad de aspectos para meditar. Por ejemplo, los diálogos entre ellos nos permiten pensar que los moabitas reconocían que no podían por sí solos combatir a Israel. Y el acto de ofrecerle al mago grandes obsequios indica que siempre hay personas con poder para quienes es frecuente y fácil pensar que todo es negociable y que todo tiene un precio. Y el caso de Balaam hace fácil pensar que para muchos siempre es posible comprar lo espiritual con lo material. Observemos que la retórica empleada por el rey en su mensaje, el que tú bendijeres será bendito y el que maldijeres será maldito, tenía la esencia de adulación, que es un arma muy efectiva para lograr que otros hagan lo que se desea. Y notemos que la respuesta de Balaam se puede etiquetar como de carácter diplomática. Estaba ganando tiempo para varias cosas. Primero, tratar de quedar bien con los moabitas. Simultáneamente, intentar mostrarse como un verdadero varón de Dios y al mismo tiempo deseaba sacar ventajas personales de la situación. Y mientras esto sucede allá, el pueblo de Israel ignora qué estrategias usan sus enemigos para combatirlos. Hermanos, nadie sabe cuándo había sido la última vez que este singular individuo había recibido una revelación divina de Dios o lo habían utilizado de manera maravillosa. Podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor no le advirtió con anterioridad a Balaam que recibiría esa inusual visita y esa solicitud? Es innegable que Balaam conocía los principios del Dios Jehová y al Dios de los hebreos, y que el Señor lo había usado en el pasado. Una respuesta lógica esperada era que Balaam, ante la petición moabita, reaccionara con asombro y aún con enojo ante una solicitud que reñía totalmente con su ética de hombre con el don de visiones divinas. Balaam, hermanos, al menos debió contestar que era una cosa absurda lo que el rey Balac pedía. ¿Cómo podía él garantizar, Balac, que si Balaam lanzaba una maldición, esta sería efectiva? Este hombre, que recibía revelaciones de Dios, no pudo responder
como sí lo hizo otro profeta, aquel gran profeta llamado Eliseo, cuando exclamó a la petición que le hizo el rey de Siria para que curase a Naamán. Recordemos cuando el siervo de Dios dijo: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermanos, no sabemos si este individuo se preguntó si era correcto o no aceptar ese trabajo. El relato bíblico no registra que hubo iniciativa propia por parte de este personaje para rechazar semejante solicitud. Lo que sí demuestra es que Balaam pensó primero en ver qué beneficio personal podría sacar de la oferta moabita. Y recordemos, las palabras literales dichas por él en Números 22, versos 8 y 12, donde dice: según Jehová me hablare, y reposad aquí, dice primero, y os daré respuesta, según Jehová me hablare. Después añade: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir. Ustedes saben, Balaam con estas palabras demuestra que deseaba servir a 3 señores al mismo tiempo. Conociendo al Dios de Israel, no necesitaba esperar para contestar y mostrar su lealtad a Jehová. Al decir que era Jehová quien no lo dejaba ir, afirmaba que personalmente él iría. Hermanos, quiso hacerlo recapacitar Dios al preguntarle qué hacían con él estos embajadores y esos obsequios. ¿Qué contestó Balaam? Los versículos 14 al 16 de Número 22 muestran a Balaam intentando negociar con Dios y con los moabitas para satisfacer al mismo tiempo las normas divinas, la petición de los paganos y sus intereses personales. Una actitud muy estratégica. Los versos 18 y 19 dejan ver el gran interés por la recompensa que tiene este hombre, pero reconoce que no puede luchar contra Dios. Y vemos que Dios le advirtió al individuo, pero respetó su libre albedrío y no se lo impide, no le impide ir. Hermanos, como bien conocemos algunos lectores de la Biblia, la historia de este personaje incluye uno de los incidentes más curiosos de todas las Sagradas Escrituras. En ella, en la Biblia, hay 2 ocasiones en las cuales 2 grandes poderes antagónicos del universo usan a las criaturas para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es el primero de ellos? Se dio con la primera invitación del enemigo para que el hombre pecara. La serpiente fue el instrumento empleado para que el ser humano realizara ese primer nefasto acto del que sería su largo camino de angustia y de dolor existencial y su cada vez más acentuada lejanía de Dios. La otra ocasión se da, como ya ustedes saben, cuando en su empeño por ir, este personaje se encamina para ver cómo logra beneficio personal o material de una situación donde se ponía en juego su lealtad a Dios. Y hermanos, resulta paradójico que el hombre que se llamó el varón de los ojos abiertos, el hombre que recibía visiones, era incapaz de ver el ángel de Jehová. Y un ser irracional, el asna, lo vio y tuvo temor de él. Como ustedes pueden ver en esa simple historia, el hombre que recibía visiones de Dios y que escuchaba su voz no podía ver que al irse cerrándole el camino al animal era seguramente una señal que el cielo le daba para que desistiera de su deseo de usar su don para sacar beneficio propio a expensas de un mal para el pueblo escogido. Hermanos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si la mascota que tenemos en casa nos habla para recriminarnos una conducta inadecuada? ¿Estableceríamos con este animal un diálogo o saldríamos huyendo? ¿Cómo pasaríamos nosotros ese día o esa noche?
¿Tendríamos pesadillas tal vez en las cuales vemos a todos los animales domésticos hablándonos? ¿Qué pensaríamos cada vez que volvemos a ver a esta mascota? Y observemos, era tal la obsesión de Balaam por hacer lo que le aseguraba una ganancia material, que ni siquiera un hecho sobrenatural lo hizo recapacitar. Pues noten cómo se puso a discutir con el asna como si fuera su vecina. Hermanos, ¿meditaba acaso en las noches este hombre al acostarse sobre las cosas que había vivido en ese momento o en ese día? Hermanos, apreciados presentes y oyentes, de las palabras de este triste personaje hacia el ángel: si te parece mal, yo me volveré, se puede inferir que tenía un gran deseo de ir. Y el ángel, respetando el libre albedrío humano, lo dejó proseguir sus caminos. Los capítulos 23, 24 y 25 de este libro encierran eventos en tres grandes perspectivas. En una de ellas observamos al rey Balac frustrado porque invirtió tiempo, riquezas y energías por lograr el mal para Israel, pero Israel obtuvo bendiciones. En otra dimensión aparece Balaam molesto y amargado porque no pudo usar su don para maldecir y esto le impide quedarse o sacar provecho material. Y noten a Balaam, no ha quedado bien con Dios ni con los moabitas y no ha conseguido lo que quería. Y por supuesto, otra dimensión muy solemne, y es esta: los propósitos divinos se cumplen con las intenciones humanas, con los actos humanos, a través de ellas o ellos o a pesar de ellos. Hermanos, pero hay otra realidad subyacente en esta corta historia, triste y lamentable historia. El arraigo del deseo de lucrar con el don que una vez tuvo nunca desapareció del corazón de Balaam. Como ustedes pueden ver al leer la Biblia, ya que no pudo obtener ganancias materiales dando una maldición, Balaam se dedicó a servir de asesor a los madianitas y moabitas para que emplearan un arma más efectiva contra Israel. No la maldición abierta ni el enfrentamiento militar directo, sino la más efectiva, influencia paulatina y eficaz. Y en esto tuvo éxito. Número 31, 16 nos dice que Balaam le enseñó a los moabitas la idolatría. Israel con el tiempo prevaricó y Dios retiró su protección de ellos. Hermanos, no hay pasaje bíblico que no ofrezca una o más posibilidades de meditación, y la triste historia de Balaam está llena de enseñanza para todos nosotros en todo momento. En una época, Balaam había recibido el beneplácito divino por ser un hombre bueno y profeta de Dios. ¿En qué momento empezó a perder esos atributos? ¿En qué momento empezó a perder él su consagración? Cuando se puso a considerar que sus ingresos como varón con visiones no eran suficientes y que podía aprovechar su don para obtener beneficios personales. ¿En qué momento empezó a pensar, o mejor dicho, empezó a olvidar que los dones espirituales no se dan para beneficio propio del que los posee? Era un hombre privilegiado. No sabemos que era hebreo ni descendiente directo de Abraham. Sin embargo, fue escogido en algún momento para el elevado cargo de profeta de Dios. No sabemos cómo llegó a conocer a Jehová y cuántas buenas obras hizo. Pero lo cierto es que Balaam, cuando recibió ya la visita de Balac, en él el deseo de obtener ganancias materiales era más fuerte que su deber como hombre escogido. Y Dios lo sabía, pero no se lo impidió en ningún momento.
En la conciencia de este caballero debió latir el reconocimiento de que cada vez que él intentaba proferir una maldición, le salía una gran bendición. ¿Qué advertencias, qué nos dice la historia de Balaam hoy, hermanos? Sería muy interesante saber si este caballero practicaba alguna actividad espiritual como devoción personal. Y vemos, el llamado varón de los ojos abiertos aparece en la Biblia actuando con una gran ceguera espiritual. Era incapaz de ver que todos sus intentos de hacer un mal al pueblo de la promesa se convertían en bendición y que eso era una señal muy fuerte de que ese no era el plan de Dios. Apreciados presentes, oyentes, la historia de Balaam toma en todas las épocas vigencia importante. Cuando la estudiamos, debemos recordar que ella está presente en toda persona o individuo que vive la tentación o practica las actitudes de este personaje y desea sacar ventajas personales de su trabajo con nombre espiritual de la causa de Dios. La historia de Balaam se repite cada vez que intentamos usar cualquier estrategia humana o subterfugio para tratar de quedar bien con Dios, con nosotros mismos y con el mundo. En nuestro mundo de hoy, cada vez es más común que numerosos dirigentes religiosos cumplan a cabalidad esa breve profecía del gran apóstol Pedro, dada en 2 de Pedro 2, 2 y 3. Por la avaricia harán de vosotros mercadería. Y recordemos la historia. Durante la Edad Media, la llamada Reforma Protestante surgió porque una de sus causas era la acumulación de riquezas por parte de los dirigentes, sacerdotes y autoridades religiosas. Pero tristemente, con el paso del tiempo, las iglesias llamadas protestantes, muchas de ellas están padeciendo del mismo mal que una vez condenaron. Hermanos, en el desarrollo de los eventos de esta corta narración, es fácil ver cómo Balaam intenta negociar con Dios sobre el deber y lealtad que él como hombre debía cumplir. Y hay muchas advertencias en la historia de Balaam. Una de ellas, cuidado que lo material nos deja ciego para ver lo espiritual. ¿Y no es acaso la ceguera espiritual y la ceguera por la causa material uno de los grandes tumores malignos que enferman a los miembros de la iglesia de la Odisea? Más penosa la situación cuando un hijo del Señor se convierte en instrumento cuya influencia y ejemplo desvía del camino correcto a otros que en él confían. Recordemos, apreciados hermanos, la maldición más peligrosa contra la iglesia y los hijos de Dios ha sido siempre la influencia que en forma paulatina e imperceptible ejerce el mundo sobre la iglesia. Nadie está exento de recibir como este personaje una invitación para negociar lo espiritual por lo material. Pero ¿saben algo? Algo difícil en el mundo de hoy es responder como el gran profeta Eliseo cuando Naamán insistía en que aquel recibiera los regalos del sirio. No es fácil esa actitud. Y hermanos, tristemente no encuentro un versículo donde se registra que este hombre se arrepintió de sus actos e intenciones. La actitud del hombre que se llamó caído pero abierto los ojos es una experiencia cada vez más frecuente en muchos que pretendiendo servir a Dios utilizan su poder para obtener una ganancia personal. Pero hermanos, además de las amonestaciones y las advertencias, en la historia de Balaam hay inspiradoras promesas. Gracias a la revelación divina, en la historia de Balaam también encontramos lecciones de fe y de inspiración para usted y para mí. Repasemos algunas de ellas para terminar esta breve meditación. Primero, hermanos, tengamos siempre presentes las verdades evidentes que hay en esta y muchas otras historias. Y una de ellas es, nada ni nadie en el mundo
puede quitarle a usted una bendición que es suya por orden divina. Otra inspiradora promesa: el Hijo de Dios está seguro de su protección, no importa qué planes se traman en forma oculta contra Él. Y otra verdad maravillosa: hermanos, recordemos, Dios siempre le da a sus hijos algo mejor que aquello que le quitan o le impiden obtener. Y para terminar, hermanos, el Señor guarda una bendición especial para sus hijos fieles, para aquellos que caminan a la Canaán celestial, porque sabe que cada vez va a haber más y peores dificultades. Hermanos, que la historia de Balaam, sus amonestaciones y sus lecciones de fe sean para nosotros un aliciente, una amonestación que nos inspire a concluir nuestra carrera cristiana. Que el Señor los bendiga.